Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lección de la materia de educación a distancia. Las clases pasadas, la semana pasada para ser exacta, estuvimos viendo un poquito de conceptos fundamentales de educación a distancia. Hoy vamos a entrar en la historia del origen, del desarrollo de la educación a distancia, ¿sale? Vamos a entrar un poquito en la historia, en qué factores contextuales incidieron para que la educación a distancia pues pudiese existir. Sin embargo, no me voy a tardar mucho en la historia porque es un tema que les voy a dejar para que ustedes investiguen, dado que si yo les empiezo a platicar la historia se van a aburrir mucho. Entonces mejor que ustedes lo lean, me hacen una actividad referente a ello y pues ya van a tener un poquito la idea de la educación a distancia. Bueno, para que antes, no sé, hace 100 años, antes, en el pasado, para que la educación se diera, era necesario que tanto el docente como el alumno se encontraran en el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces eso provocaba pues muchos problemas para varias personas o para varios educandos que querían educarse, pero que tal vez no tenían el tiempo o la posibilidad de acudir a una institución escolar. ¿Por qué? Pues porque trabajamos, porque vivimos lejos, porque no tenemos los recursos para trasladarnos, bueno, por muchas situaciones, ¿no? Entonces, pues ese fue el fundamento de existencia, ese fue la pauta que marcó el origen de la educación a distancia, ¿no? El hecho de querer educarnos, pero no tener la disponibilidad para estar al mismo tiempo en el espacio y en el tiempo que el docente, ¿no? Como alumnos. Entonces, pues empieza toda esta historia de la educación a distancia, que hoy en día pues ha sido base de nuestro sistema educativo, ¿verdad? Dado que si no existiera, pues prácticamente hubiésemos perdido el año con esa situación del COVID. Sin embargo, pues derivado de las acciones que tomó el Estado y de estos pasos gigantescos que ya habíamos dado en la educación a distancia, pues fue posible realizarla. ¿Qué pasa? La educación a distancia todavía tiene muchas pautas que la hacen avanzar un poquito lento, ¿no? No se ha desarrollado completamente y hay muchas deficiencias en el sistema educativo que se implementa a distancia, sobre todo porque muchos de los alumnos pues no aprenden como deberían, los profesores tienen problemas a la hora de establecer este tipo de educación porque pues no estamos tal vez de alguna manera familiarizados con esta manera de dar educación. ¿Qué pasaba? Sí, a los profesores, sobre todo el Estado, les han dado muchos cursos en cuanto a la educación a distancia, pero como profesores muchas veces tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. Lo que ya conocemos lo hacemos bien y es seguro, pero cuando algo desconocido se nos presenta, pues muchas veces hay incertidumbre, hay miedo y por ende pues hay desconocimiento y no queremos cambiar nuestra forma de educar, cosa que hoy en día pues se hace necesario, sobre todo por el hecho de que pues yo calculo que no en mucho tiempo pues esto de la educación a distancia se va a volver el eje central de la educación y ya no las clases presenciales como las teníamos, sobre todo porque ahora ese monopolio que tenía la escuela en cuanto a que lo que se decía en un aula era la verdad absoluta, pues ha desaparecido por esta cantidad enorme de información con la que ustedes cuentan hoy en día, ¿verdad? A un solo clic ustedes pueden encontrar una enorme cantidad de información. Entonces el papel del maestro ya no es el inquisidor, el todo. Ahora el papel del maestro es el guía, el que nos va a ayudar a conocer qué información puede formarnos y qué información puede deformarnos, ¿sale? Entonces la pauta y el origen que causó el nacimiento de la educación a distancia fue esa, la necesidad de implementar un sistema en el que el alumno no tuviera que estar al mismo tiempo, no tuviera que estar en el mismo espacio que el profesor por diferentes cuestiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, los factores contextuales que han incidido en el desarrollo de la educación a distancia son el hecho de que muchas personas hoy en día pues deciden formar familias muy jóvenes, muchas personas hoy en día deciden irse a vivir, no sé, a lugares muy retirados
Muchas personas también hoy en día deciden pues trabajar al mismo tiempo que estudiar, ya no le dedican el 24 horas al estudio, sino también trabajan por las mismas necesidades económicas que existen. Han aparecido una serie de virus, de enfermedades que nos hacen resguardarnos. Esto nunca lo habíamos visto, ¿no? El hecho de resguardarnos en casa por mucho tiempo derivado de un virus o derivado del miedo de contagiarnos. Y por el fin de mantener la salud pública, ¿no? Sin embargo, todos estos factores que han ido, pues, de alguna manera transformando la realidad que conocíamos, pues han incidido, ¿no? En que aparezca la educación a distancia, en la que no necesariamente tenemos que tener contacto directo con el profesor o con nuestros compañeros, y que por ende pues nos resguardan, ¿no? Entonces todos estos factores, todo este dinamismo de la sociedad ha provocado que también se dinamice la presentación de la educación y aparezcan este tipo de modalidades que generan comodidad para los alumnos, que generan horarios flexibles para los alumnos, porque ustedes deciden pues a qué hora llevan a cabo sus clases, que también genera una reducción de costos porque no gastamos en pasaje, nos gastamos en ciertos materiales, por ejemplo, las escuelas se ahorran luz, agua, sin embargo provoca un desgaste para cuestiones de los profesores, como que utilizamos nuestros medios para poder dar clases, utilizamos nuestros instrumentos tecnológicos, etcétera. Bueno, corazones, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Es una pequeña síntesis lo que vimos acerca de los orígenes y evolución de la educación a distancia. Y la próxima clase vamos a estar viendo las generaciones de la educación a distancia, ¿ok? Cuídense, chicos. Nos vemos.